La importancia, y de allí el motivo de seleccionar el libro Un curso de milagros, inicialmente en nuestra propuesta de pensamiento vagabundo, es precisamente la experiencia frente a la teología. Nosotros encontramos en el mundo, y quizás muchos de nosotros sabemos, que nosotros creemos en Dios, o creemos en un espíritu de Dios, o creemos en algo. Pero esa creencia es lo que yo pienso que creo del algo. Pero lo que yo pienso frente al algo es lo que me tendría que generar como práctica lo que dice la teología. Y en esa confusión, el libro nos va a aclarar dentro de nuestra composición de visión un estado donde la mente pueda hallar ese punto sensible donde la teoría y la práctica son uno. Por eso, en la continuación del párrafo, señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Aquí plantearíamos dos interrogantes bien importantes. Conocer por qué una teología universal es imposible. No obstante, el curso plantea que hay una experiencia universal que no solo es posible, sino que es necesaria. Y eso nos permite, inicialmente, reconocer que el libro Un curso de milagros está planteando algo más allá de la teología. Más allá de que lo que el libro y el conocimiento nos puede traer a nuestra visión como seres humanos. Nos está trayendo que fuera y más allá del conocimiento hay una experiencia. No obstante, esa experiencia es universal frente a una teología que no lo es. Si sabemos entonces que no existe una teología universal, el mismo libro estaría planteando que todas las teologías, todas las religiones en sí, serían una parte en una búsqueda de verdad. Y que históricamente en los tiempos del hombre ha traído diferentes teologías, que no pueden componer un estado universal porque se quedan en el conocimiento de encontrar el Espíritu de Dios, quien es el que se ha expandido en todas las cosas, que es donde el mismo universo se mueve y habita, y que el Espíritu de Dios que habita en cada ser humano es esa experiencia que ha creado todo el universo y que las teologías nos llevan a una puerta donde podríamos ventilar esa experiencia con el espíritu universal de todas las cosas. Y el libro plantea que no solamente es posible, sino que es necesario hacerlo. Desde ese canal de visión, el libro nos estaría planteando un enfoque de la realidad que conduciría al hombre a empinar una visión más allá de lo que el mismo hombre es dentro de las letras. Esa experiencia es la que vamos a conducir en el entendimiento párrafo a párrafo de todo el libro. En consecución, nos dice entonces que alcanzar la experiencia sería lo que el mundo se propone. ¿Cuál experiencia? La experiencia de algo universal que es posible alcanzar y que es necesario alcanzarla y que el mundo se propone alcanzar esa experiencia. La experiencia de ver el Espíritu de Dios en nosotros como nosotros a través de una visión del amor. Como a través de un marco perceptivo del amor, el espíritu del hombre, que es el mismo espíritu de Dios, se unifica en una percepción donde la percepción se da frente a la visión del espíritu que hay en nosotros. Y en esa visión, la mente espiritualizará un estado en el que la visión de Dios se hace una con el hombre, sería la experiencia universal que el curso propone. Dentro del mismo párrafo que leímos, nos dice, subraya el libro que su recurso de aprendizaje
no es más que una de las muchas versiones del programa de estudio universal y que difiere de las demás solo en su forma. Su enfoque es cristiano, difiere de las demás solo en su forma, y no obstante, es una de las muchas versiones del programa de estudio universal. Cuando hablamos entonces que el libro plantea que dentro de la experiencia que tuvo Helen Schucman, de que una voz le habló y que esa voz terminó diciéndole después de muchas visiones, este es un curso de milagros. Y le dictó un curso de milagros como la experiencia que el mundo ha de vivir para reconocer el estado espiritual que el hombre tiene en sí, porque es el mismo espíritu de Dios hecho carne, implicaría que han existido entonces muchos programas de estudios, muchas teologías han existido buscando ese enfoque universal. Por lo tanto, históricamente podríamos estar hablando que han existido muchas experiencias posibles y necesarias y que otros hechos históricos nos han podido explicar que esa experiencia universal posible se ha dado. El curso tiene un enfoque cristiano porque como lo planteó Ellen Schucman, la voz era la voz de Dios. Era la voz que habla por Dios, quien nos está explicando a través del libro que es un recurso para nosotros vivir esa experiencia universal que históricamente otras épocas han vivido. Si históricamente han existido otros programas, y este es uno más, que solo difiere en su forma, este libro que vamos a tomar como experiencia de alcanzar esa visión de Dios en nosotros, nos estaría planteando que la experiencia que, uno, nos lleva a la realidad del hombre dentro de la manifestación del Espíritu de Dios. Dos, nos está planteando que la misma experiencia que muchas épocas del hombre han tenido, la unificación espiritual para alcanzar una visión a través del amor. Y quizás otros programas en la vida histórica del ser humano han permitido que ese Espíritu de Dios tenga la condición de guiar a todo hombre. Nosotros vemos, por ejemplo, que si han existido épocas históricas y diversas manifestaciones de Dios que difieren solo en su forma, podríamos entender entonces a través de una religión como la hindú, donde Brahma, que en sánscrito es una expansión, un brote, es la manifestación que se brota, es quien brota y crea el universo. Ese universo que crea, eso que se brota en todas las cosas, de lo que está impregnado en todas las cosas, está impregnado de una verdad eterna, de una verdad infinita, de una unidad en todo. Está impregnado en aquello que existe en el universo. A medida que el curso trasciende en su desenlace, vamos a entender que la realidad de Dios está implícitamente en una unidad. No hay una división. Dios no se ha dividido de su propia creación. El único que se divide es el hombre de lo que ya fue creado para él. Lo mismo que nos diría en esa unidad en todo, nos está diciendo que Dios se manifiesta en todas las cosas, como lo diría la religión hindú. Y nos está diciendo que la realidad, como lo vamos a ver en qué postula el libro, que es el tema siguiente dentro del prefacio que vamos a acompañar en el video que sigue, nos va a dar claridad que la verdad siempre será eterna y que esa verdad eterna hace parte del conocimiento y la realidad de Dios. Por lo tanto, estamos entendiendo que siempre hay una teología a través del hombre en su historia. Y que el libro nos está trayendo que esa experiencia histórica puede ser la experiencia universal necesaria que todos nosotros debemos de vivir y que el libro nos va a ayudar a encontrar. De allí el valor, la riqueza, el punto necesario de la continuación
dentro del proceso de entender párrafo a párrafo las 1276 páginas que vamos a explicar. Dentro de toda esta condición histórica del hombre, podríamos entonces entender, adicional al mundo de la India, el contexto hindú de sus múltiples dioses de su religión, donde Brahma es una sola verdad, aspectos teológicos también en nuestra religión hebrea, que es de donde parte el curso, porque el curso tiene conceptos teóricos, cristianos en su teología, pero no obstante debe abarcar estas teologías históricas del hombre que han buscado también esa experiencia universal que se encuentra en Dios. Por eso dentro de la religión hebrea podemos encontrar experiencias como la de Ezequiel. Ezequiel es un profeta que está dentro del año 595, 570 años antes del nacimiento del Maestro Jesús. Genera un mensaje dentro de toda la experiencia que ha venido sufriendo el pueblo hebreo. Un mensaje de que hay una reverencia con la santidad de Dios y hay una responsabilidad. Esa experiencia con Dios y esa responsabilidad con Dios es una experiencia universal. Una experiencia universal con Dios que el libro El Curso de Milagro, igual que Ezequiel, dice que todo el mundo es lo que va a alcanzar y que es necesario alcanzarlo y que es posible alcanzarlo como lo alcanzaron grandes profetas, como la experiencia de modelo para que el hombre siguiera. Por eso cuando leemos a Ezequiel, encontramos una experiencia del hombre con Dios, donde la moral de cada individuo es alzada por una voz interna, por el Espíritu de Dios que todo lo mueve, por el Espíritu de una verdad eterna, infinita y la unidad de todo aquello que existe en las cosas, como lo plantearía la religión hindú. Entonces estaremos mezclando que hay muchos programas de estudio, que hay muchos maestros en muchas religiones, como lo plantea el libro de Maestros en su tercera página. Hay muchos maestros y hay muchas religiones con muchos maestros. Aquí hay muchas religiones que nos hablan de una misma teología, pero esa teología no nos puede llegar a la experiencia universal, porque son hechos históricos. Y en la medida que la historia avanza, el hombre se desarrolla dentro de nuevos modelos educacionales, han de venir otras vertientes espirituales a poder que la mente alcance una visión del amor bajo ese poder interno que el hombre tiene. Ezequiel, a través de esa gran experiencia que vive en el Valle de los Huesos, donde él entra a esa visión, una visión que es paralela a las visiones que tuvo Helen Schumann. Y aclaro en este punto aspectos de experiencias subjetivas, son experiencias de muchos, por no decir casi de todos, los que entran con nosotros a entender, bajo nuestras conferencias y charlas, que es un curso de milagros. Por eso estamos haciendo esta invitación a ver esa experiencia universal, dado que quizás hay un canal especial para ello. Bajo esas experiencias del Valle de los Huesos, Ezequiel se encuentra con ese ser eterno que da vida en todo, como lo dice en la religión hindú, y hace que todos los huesos, a través de la voz y a la orden que da Ezequiel, vuelvan a tener vida. Y levanta la moral de un pueblo hebreo a que existe una luz, a que existe un poder, un ser viviente que da vida, y nos está diciendo el libro Un Curso de Milagro que la experiencia que tuvo Ezequiel, como los mismos términos y consejos que tiene una religión hindú, son lo que nosotros como individuos vamos a vivir. Por lo tanto, es el mismo canal por donde han experimentado grandes personajes y grandes hechos históricos del hombre que nos permitan alcanzar esa evidencia con Dios. Y el libro se empina a esa claridad y a decir que es posible hacerlo. Por eso siempre vamos a invitar a que sigan el entendimiento paso a paso de cada párrafo para que podamos vivir ese proceso. Por eso si seguimos los hechos históricos y las épocas históricas de varias teologías como programas, podemos entrar a una época excelsa para el ser humano, el mundo griego.
El mundo griego también vivió una experiencia espiritual, también adjudicó un punto teológico bajo una experiencia posible. Por lo tanto, ambas religiones, múltiples religiones, siempre buscan una unidad, algo eterno, algo que está emancipado en todas las cosas y que nosotros como objeto emancipado de esa manifestación tenemos esa vida eterna y que podemos alcanzarla, y el libro propone que bajo cualquier teología, que son programas de estudio, esa experiencia nos la va a ayudar a compartir y a vivir. El mundo griego también lo vivió. El mundo griego llegó a plantear que Dios se manifiesta en unión con algo que se denominó el daimon, un daimon, que en griego lo podríamos traducir como un genio. Hay un genio, y ese genio puede ser la experiencia espiritual de algo que sabe todas las cosas. Podría, dentro de la recursividad de lo que el mundo griego nos enseña, que es de donde deriva gran parte de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra política, nuestra educación, poder dar claridad que hay dentro de nosotros un aspecto de genio, de genialidad, un aspecto de algo quizás divino, con el cual podemos tener una experiencia universal, aclarando el conocimiento que hay en cada teología. El mundo griego lo plantea, pero el curso de milagros, el cual fue escrito hacia la luz pública en el año de 1975, plantea que podemos vivir individualmente esa experiencia, no solamente porque es posible, sino necesaria. Y además, porque esa experiencia, para ser alcanzada, es el objetivo que el mundo se propone. Por lo tanto, vamos a continuar dando claridad en los párrafos para que juntos vivamos la experiencia universal que es posible y necesaria.